Bueno, les voy a dar la bienvenida a este nuevo cursado de la Escuela de Especialidades dictada en el Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe. En este caso me toca desempeñar la tarea de coordinador de la materia Actualización Legal 1. Soy el doctor Fernando Beltramino. Y bueno, como les dije, me toca hacer la tarea de coordinador de la materia. Esta materia va a tener por finalidad que ustedes puedan adquirir o utilizar estas herramientas que le estamos brindando para que puedan desarrollar o desempeñar sus tareas de la mejor forma. Para empezar, me gustaría, a modo de introducción, hacer una distinción entre lo que son las leyes de fondo y las leyes de forma. Para empezar justamente a desarrollar esto, tenemos que saber que esta distinción está dada por nuestra Constitución Nacional. Sabemos que las provincias, de acuerdo a nuestra Constitución, se han reservado todos los poderes no delegados. Entre estos poderes no delegados se encuentran la de dictar sus propios códigos procesales o códigos de rito, que son las que llamamos leyes de forma. Por el contrario, la Nación tiene la facultad, mejor dicho, de acuerdo a la Constitución, de dictar lo que son las leyes de fondo. Bien, antes de avanzar con ello, tenemos que saber también que nuestra Constitución, o de nuestra Constitución, surgen principios constitucionales, garantías constitucionales, que lógicamente son utilizadas no solamente en materia penal, sino en cualquier materia de nuestro ordenamiento jurídico. Pero la que nos interesa básicamente es la materia penal. ¿Qué principios constitucionales encontramos o garantías constitucionales? Bueno, tenemos la defensa en juicio, principios como non bis in idem, indubio pro reo, juicio previo, y ahí o en este principio es donde me voy a detener. El principio de juicio previo dice: nadie puede ser juzgado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué significa esto? Que si una persona, por ejemplo, comete un delito, no es que se le va a aplicar la pena establecida en el Código Penal, sino después de haber transcurrido esa persona por un proceso penal, ¿sí? Si nosotros vamos a lo que es el Código Penal, el artículo 79, el homicidio simple, dice que el que matare a otro tendrá una pena o le corresponderá una pena de entre 8 y 25 años. Entonces, la persona comete un delito, no se le va a aplicar directamente esa pena. Primero va a tener que transitar por un proceso penal que va a estar regido por un código de procedimiento dictado por una provincia. En ese proceso se le van a garantizar, por ejemplo, lo que es el derecho de defensa, y se van a aplicar en definitiva todos los principios constitucionales, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es en sí una ley de fondo y qué es una ley de forma? ¿Y qué validez tienen estas dos dentro del territorio? Bueno, la ley de fondo es una ley dictada por el Congreso de la Nación, ¿sí? Al ser
una ley dictada por el Congreso de la Nación, lógicamente va a tener validez en todo nuestro territorio. ¿Cuál es un ejemplo de una ley de fondo? Bueno, el Código Penal, el Código Civil, leyes especiales como la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Concursos y Quiebras, la Ley de Estupefacientes. Tienen validez en todo el territorio de la nación. ¿Y por qué se llama ley de fondo? Bueno, justamente porque hacen al fondo de cada cuestión. Si yo, por ejemplo, voy a lo que es el Código Civil y Comercial, vamos a encontrar distintas partes de lo que es materia civil, por ejemplo, el derecho de familia. Me va a decir quién se puede divorciar, quién le corresponde, por ejemplo, pagar alimentos, a quién le corresponde recibirlos. En la parte del derecho sucesorio me va a decir quién puede ser heredero de la persona fallecida o qué proporción le corresponde recibir de la herencia. Si vamos a la ley de contrato de trabajo, me va a decir qué es una indemnización, a quién le corresponde abonarla, cuándo una persona se puede encontrar despedida. En el derecho penal, en el Código Penal, me va a decir qué conductas constituyen delito y qué pena le corresponde a esa persona que ha cometido el delito. Dijimos, estas son las leyes de fondo y que tienen validez en todo el territorio de la nación. Pero esta ley de fondo no me va a decir cómo una persona debe tramitar su juicio de divorcio, cómo debe tramitar su juicio de alimentos, o cómo una persona que ha cometido un delito va a recibir una condena, volviendo al ejemplo del homicidio simple, cómo va a recibir una condena de 8 a 25 años. ¿Por qué? Porque estas normas, justamente la forma en que se va a juzgar, el modo en que se va a juzgar a la persona, el modo en que va a tramitar un juicio de divorcio, el modo en que va a tramitar un juicio laboral, van a estar dados por los códigos procesales o de rito, que tienen, como dijimos, validez o van a tener validez solamente en el territorio de la provincia que los ha dictado. Esto significa que una persona comete un delito por aquel principio constitucional de que nadie puede ser juzgado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, debe necesariamente transitar por un proceso penal. Ese proceso penal va a estar determinado por un código de rito, el código procesal, ¿sí? Podemos decir entonces que la finalidad del código procesal es la de aplicar una ley de fondo. El juez, en este caso juez penal de la provincia de Santa Fe, a una persona que ha cometido un delito, en caso de encontrar a esa persona responsable de haber cometido el delito, una vez que finalice el proceso, le va a aplicar la pena establecida en la ley de fondo, ¿sí? Bien, entonces vamos a encontrar, o a modo de resumen, que la persona que comete un homicidio, en este caso un homicidio simple, sabemos que le va a corresponder una pena de 8 a 25 años. Lo que va a variar va a ser la forma en que va a ser juzgado. ¿Por qué? Y porque justamente esa forma en que va a ser juzgada va a estar determinada por el lugar donde cometió el homicidio. ¿Por qué? Porque cada lugar o cada provincia puede dictar su propio código procesal o ley
de forma. Entonces nos encontramos con que tantas provincias mejor dicho, que hay tantos códigos procesales como provincias componen la nación argentina. Y encontramos muchas veces diferencias entre estos códigos procesales. ¿Por qué? Porque cada provincia organiza su justicia de acuerdo a su conveniencia o de acuerdo a lo que cree más efectivo a los fines de lograr justicia. Bien, con el transcurso de las clases vamos a ir profundizando y conociendo otros aspectos de nuestro Código Procesal Penal, que ya les digo, vamos a tratar de que les sea una herramienta útil para que ustedes la puedan utilizar al momento de desempeñar sus tareas. Esto mismo vamos a tratar de hacer con el Código de Convivencia. Gracias.